Hola, hoy voy a hablar un poco sobre lo que se hizo en la clase pasada, en la que se terminó la exposición sobre el análisis de contenidos. Continuamos con el análisis categorial, que es el más utilizado y más antiguo. Este es rápido y eficaz cuando se utiliza en discursos directos y analiza significados simples y manifiestos. Funciona por operaciones de descomposición de textos en unidades, seguida de la clasificación de estas unidades en categorías, según agrupaciones analógicas. Este análisis de la evaluación tiene como objetivo calificar las actitudes de un sujeto respecto de los objetos que se relacionan a él en cuanto a lo que está hablando. Es decir, se basa bajo un lenguaje representacional del que lo está hablando. Aquí es cuando decimos que el lenguaje representa a quien lo utiliza. Además de la actitud, tiene en cuenta la psicología social del sujeto que está hablando. Y por otra parte, la actitud de los sujetos reacciona en forma de opiniones y de actos, que sería el nivel verbal y el nivel de comportamiento. Cuando hablamos de psicología social, se caracterizan dos cosas. La primera es la dirección, que es el sentido de la opinión, si es partidario o es contrario, y la intensidad, que marca el grado de convicción que expresa. Hay que tener en cuenta que no todos los discursos se pueden analizar. Lo primero que hay que hacer para esto es extraer las proposiciones evaluativas, que están compuestas por tres cosas. El primero son los objetos de actitud, que son sobre los cuales recae la evaluación. Estos se nombran con letras mayúsculas y sus iniciales para ser más objetivos. Y el segundo son los términos evaluativos de significado común. Estas son las características que identifican al sujeto que se está evaluando y se suelen escribir con minúsculas. Pueden ser adjetivos, nombres, adverbios, que parten de adjetivos o verbos. Y la tercera son los conectores verbales, que enlazan al sujeto con su actitud, lo que significa que los sujetos están rodeados por objetos de su actitud que tienen algo en común con ellos. Entonces, en la primera etapa vamos a extraer e identificar los objetos de actitud, y esos enunciados que contienen objetos de actitud se pueden poner entre paréntesis e identificarse con un símbolo como X o Y para ser más objetivo. La segunda etapa son la normalización de los enunciados, y esta sería la preparación de la codificación de los enunciados. Entonces, en el objeto de actitud evaluado se pone el conector verbal y el material evaluativo. Y ya la tercera etapa es la codificación como tal. Aquí se asigna una dirección positiva o negativa al conector verbal y al material evaluativo, donde esta intensidad es evaluada en una escala de 7 puntos. Entonces, en los menos tenemos conceptos que se van a lo poco, y en los más tenemos conceptos como que se van ya a lo mucho. Cabe la pena resaltar que este método no es muy objetivo, porque hay palabras que por el simple hecho de que yo las cojo para analizar, eso ya quiere decir que le estoy haciendo un framing en el que ya pongo cierto grado de subjetividad, porque una palabra que para una cultura puede estar bien vista, para mi cultura no, o simplemente para mis creencias no lo es. En resumen, luego de todo esto hacemos una puntuación de conectores entre asociativos y disociativos, y luego de organizar todo, se califica en una escala de 7 puntos, en la que los 3 niveles positivos corresponden a nivel de mucho o bastante, y los niveles negativos se refieren a nada o a poco. El objetivo de todo esto es que al final, cuando ya tenga todos los números y todos los códigos, voy a sumar todo eso, y el valor que me dé, dependiendo de la escala de 1 a 7, me va a decir si ese discurso es positivo o es negativo, lo que también se refiere a si el sujeto que está diciendo eso está siendo concorde con sus acciones, o lo que está diciendo es negativo a su comportamiento. Y eso fue lo que expusieron nuestros compañeros. Luego de eso pasamos a la siguiente exposición, que se trató más de el estudio del discurso. Entonces era ver cómo se utilizaba el lenguaje en ciertos contextos. Lo principal es que el lenguaje nunca se trata como un medio neutral, porque como ya dije en la anterior exposición, siempre va a denotar una subjetividad mía. La forma en la que yo me comunico, en la que yo uso una palabra, el lenguaje, quiere decir que estoy ya denotando algo. Luego el constructivismo social nos plantea 4 aspectos en los que trabaja el discurso. El primero es que el conocimiento se crea, se renueva y se sostiene en procesos sociales, y es que todo se transforma dependiendo en cómo le suceda a cada quien. Por ejemplo, si yo me voy a la Florida y pasa lo del huracán Irma, mi experiencia no va a ser tan buena como una persona que estaba en verano, visitó Orlando y todo se pasó muy bien. Para mí va a ser una experiencia totalmente desastrosa, como para la otra persona va a ser una experiencia totalmente gratificante. Pero lo importante de esas situaciones es que cada uno tiene que experimentar para hablar de esa situación. Por otro lado, analizar un discurso no quiere decir en que vamos a debatir entre lo que es real o no es real, sino en cómo es el uso de las palabras, el qué dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Y en este punto la cultura tiene una forma de tratar ciertas cosas. Si muestran una noticia en otro país, para ellos va a ser distinto que si la muestran para nosotros, porque tenemos una cultura totalmente distinta, como los países de Oriente aquí a Occidente. Pasando a las fuentes de datos, existen 2 tipos: los datos generados por el investigador y los datos ya existentes, que serían los activos o los pasivos. Los activos podríamos
podríamos llamarlos como esas fuentes primarias que utilizamos, que son fuentes directas, esas personas con las que nosotros mismos hablamos para conseguir una información y brindarla al público, y los que son pasivos son como fuentes documentales que están y como son de acceso público confiamos en que son verdaderas. En ambos tipos de fuentes de datos se hace el trabajo de investigar. Luego pasamos a la recolección de datos, que pueden ser como recolección de folletos, notas de campo, artículos, libros o páginas web, y todo ese material compone mi archivo. Aquí el autor se hace una pregunta y es si son verdaderamente datos o a qué él considera datos. Además afirma que cuando se está haciendo una investigación no se sabe qué son datos y qué no, debido a que los datos son muchas cosas y tienen demasiados usos. Así que vale la pena hacer como una aclaración de la diferencia entre datos e información. La información es ese tema grande que yo tengo y los datos es aquello que yo extraigo de esa información. Con esto pasamos a los tipos de fuentes, los cuales expusieron solo dos. El primero son las documentales, que como ya mencioné son aquellas que tenemos acceso, de acceso público, y por esto creemos que son verdaderas, lo cual deberían serlo. Es mucho más fácil porque no tenemos que hacer un estudio para verificar su veracidad, puesto que ya creemos o se supone que deben tener. Los artículos de periódicos y revistas son a los que más acude el investigador porque son más fáciles de acceder. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, los titulares de periódicos que vamos a consultar se vuelven muy amarillistas, entonces parece un rompecabezas que me lleva a distintos lugares, y con esto pues buscan llamar más la atención, tener más rating, que la gente los lea más, que no importa si es una noticia light, si es una noticia que realmente no se consideraría así, pero si la gente me lee, si compra el periódico, es lo único que importa. Por eso las fuentes documentales que nosotros deberíamos investigar más son las publicaciones académicas y gubernamentales, porque ellos ya tuvieron un proceso de revisión, de evaluación por sus pares, que los califican y les dan un aval para decir esto sí es verídico. Por lo tanto, estas sí son confiables, y más que un periódico que la verdad lo único que quiere es vender y no le importa poner titulares que no tienen nada de importancia. Es por esto que las entrevistas cualitativas aquí son las que más valen la pena, y lo principal es porque a la persona nunca se le pregunta el por qué. Cuando ya hacemos esta pregunta nos estamos refiriendo a sus creencias, y ella no va a responder desde algo objetivo, desde datos o cifras, sino desde su opinión, desde lo que ella cree y concibe. Y esto fue todo. Muchas gracias.